El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bien, Juan Maconi, muy buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Con frío, ya llueve acá en Ñuñoa. ¡Qué bueno! Caen unas gotitas ya. Oiga, Rodrigo, ayer tuvimos varios debates en materia de agenda de seguridad que se trabaron por cuestiones bien pedestres, por decirlo así. La ley de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, pero no sé si es de eso de lo que quiere hablar. Sí, estuvo bien interesante, está muy interesante todo lo que está pasando, por supuesto, hoy día van a pasar muchas cosas, pero ayer, sorpresivamente, en una entrevista que tuvimos en Mega Noticias Prime, que de aquí nuestro querido conductor, que ya fue citada por Jorge Burgo, así que tiene un alcance impensado, insospechado a nivel nacional en la entrevista, el ministro Cordero, a raíz de una polémica que hubo ayer en relación a la crisis de seguridad y las discusiones que se estaban dando en el Congreso. En resumen, ayer estaba citada la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para revisar la ley de inteligencia y no asistieron las autoridades de gobierno. Estaba citado el Ministerio del Interior, la ministra, en su defecto el subsecretario, y La Moneda envió como enviada especial, tema aparte, es el rol que está jugando Ana Lía Uriarte de nuevo, como asesora de la Subsecretaría del Interior, como representante de La Moneda, lo que a raíz de la no presencia de las autoridades de gobierno no fue aceptado su ingreso a la comisión. Finalmente la comisión se posterga nuevamente, segunda vez que se posterga esta comisión. Uno podrá entender que la discusión de la ley de inteligencia es de mucho más largo plazo que lo que puede estar discutiéndose con mayor celeridad, que son las reglas de uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad y la ley antiterrorista. Y quizás esa es la gran razón, pero ayer el ministro, por la cual no estuvieron las autoridades, pero ayer el ministro Cordero, a raíz de la pregunta que le hace Juan Manuel, se despacha la frase de la necesidad de que el Congreso esté en Santiago, y con algo bien simple. Es mucho más fácil que la política se haga cara a cara, conversando en los pasillos, y es harto más fácil caminar 4 cuadras desde La Moneda al ex Congreso No solamente en más Santiago. fácil, digamos, por lo tanto más efectivo, y todas esas cosas. Exacto, se genera ese diálogo, se puede cruzar, ir para allá, para acá. Hay hartos cafés en el centro que estarían contentísimos también de tener esta alta convocatoria. Y además que hay algo sumamente práctico. Desde que se instaló el primer Consejo Constitucional, el primero de todo, La convención. la convención, claro, ya se me cruzan los conceptos, la convención constitucional, aquella de Rojas Vade, se implementó el salón principal del Congreso en Santiago para votar, para discutir, se habilitaron oficinas, se incorporó el Palacio Pereira, que finalmente ni siquiera fue necesario usarlo, y esa ala de la Cámara de Diputados quedó habilitada. Con el segundo proceso constitucional se habilitó el salón del Senado. Claro. O sea, hoy día no hay excusa, Ya esa está. inversión está hecha. Ya está. Exacto. Y por eso, de hecho, el ministro... Y los senadores y diputados actuales lo ocupan. Exacto. En Santiago, sí. Las comisiones Mucho se hace acá. ya están autorizadas para sesionar en Santiago, y la sala, hasta ahora, se valida la sesión que se hace en Valparaíso, por ser la sede principal del Congreso. Uno no habla uno dice el ex Congreso porque lo tiene en la memoria, es como cambios de nombres de calle y que uno todavía no le cambia el nombre, pero en rigor, el Congreso en Santiago es la sede en Santiago, porque está habilitado como Congreso Nacional. Y porque a lo mejor resulta que no pareciera ser el tema que está en la primera línea, pero pareciera ser bastante práctico, y se genera un escenario donde en las próximas horas, ya habiendo algunas propuestas sobre la mesa, vamos a tener una reforma al sistema político. Y perfectamente podría ser esa O sea, una propuesta. una propuesta, sí. No, que la tengamos ya O es sea, un sueño, digamos. Dios te escuche y el diablo se haga el sordo y todo ese tema, pero es una propuesta. Es una propuesta propuesta transversal de senadores. Que podría incorporar, ¿por qué no? Esto, que no se trata acá de la defensa regionalista, porque seguramente van a salir varios parlamentarios que defienden que una región como Valparaíso tenga el trabajo y el despliegue y la cantidad de empleo que pueda generar en la región. Ahora, a mí me tocó cubrir Congreso hartos años, y hay muchos funcionarios que hacen el viaje de Santiago a Valparaíso dependiendo de las sesiones que hayan. Por supuesto que hay un equipo establecido acá y otro allá, pero hay mucho traslado que además es con cuenta de los recursos del Congreso, del presupuesto de la Nación. La conectividad, pese a que se habilitó Torquemada hace poco para vuelos nacionales, la conectividad Torquemada en Viña del Mar, la conectividad está centralizada en la capital, en Santiago. Es decir, los parlamentarios que vienen de regiones extremas llegan a Santiago y se tienen que trasladar a Valparaíso. Es decir,
pareciera a todas luces, yo sé que esta propuesta es para un sector bastante impopular, pareciera ser a todas luces que Luis Cordero da en el clavo en algo que es importante hoy día, que es agilizar y buscar todas las fórmulas para que el debate legislativo tenga menos trabas de las que tiene actualmente. Y si ayuda esto de hacer la sede de Santiago como la sede principal, ¿por qué no? Podría ser una alternativa que, más allá de todo lo que nos nubla en la agenda contingente, poner sobre la mesa e instalarla. Es bueno el debate en todo caso. O sea, el ministro no venía con esa agenda, pero lo que pasa es que al plantear esta frase, que en el fondo dice, mira, si el Congreso estuviera en Santiago sería más fácil que los ministros pudieran estar más presentes, y ahí yo tomo esa hebra, que evidentemente es una hebra periodística de un tema que en algún momento estuvo arriba de la mesa, pero que nadie quiere poner arriba de la mesa porque implicará inevitablemente que aparezcan quienes digan ¿cómo nos vamos a gastar esa cantidad de plata, ese dineral, trayéndolo al Congreso de Santiago? ¿Qué hacemos con la sede en Valparaíso? Y en fin. Y la regionalización y la descentralización. Cuando en estricto rigor todos sabemos que la política funcionaría mucho mejor si efectivamente la podemos concentrar, porque no le podemos estar pidiendo a los ministros que vayan para allá, que vuelvan, que vayan y además los parlamentarios trabajando la mitad del tiempo en Santiago. Sí. Sí, esa es la otra cosa. O sea, las capitales más grandes tienen su centro cívico unido, conectado. O sea, la Casa de Gobierno. Como era el nuestro, pues. Exacto. Sí. El Congreso de Santiago estaba a cuadras de la Moneda, a cuadras de los tribunales, a cuadras de ministerios, de todo. Y convengamos que esta decisión la toma la dictadura de Augusto Pinochet, de habilitar, o sea, de rehabilitar el Congreso en Valparaíso. Entonces, también ahí hay un componente político que a lo mejor aquellos parlamentarios que defienden desde el regionalismo, pero que son de izquierda, tienen un argumento o un contraargumento ahí para pensarlo. Ya. ¿Qué más quiere abordar esta mañana? Bueno, sistema político, que es básicamente la excusa que nosotros aquí proponemos para poder instalar este tema. Pareciera tener al menos intenciones de avanzar en algo que está, bueno, y que también es bien paradójico, porque el origen de lo que hoy día parlamentarios del PPD, del PS, de RN están conversando para presentar en las próximas horas. Y de la UDI también, porque está la senadora Bensberger. Y está la senadora Luz Bensberger. Nace precisamente en la sede del Congreso en Santiago con el comité de expertos. O sea, ahí está el link para la nota de la noche de Mega Noticias para que lo vean. Ya lo conversamos con Silvia Córdoba, que hace la nota. Desde ahí nace el origen que hoy día tiene como base dos cosas. El umbral del 5%, o sea, es decir, aquellos partidos políticos que no logren representatividad con un 5% de los votos a nivel nacional dejan de existir, y medidas que combatan a aquellos díscolos que son electos por un partido político, que luego renuncian y hoy día se suman a otra bancada, militan en otro partido o simplemente quedan como independientes. Voy a ocupar el concepto de lobo solitario porque no tiene que ver con la ley antiterrorista, pero básicamente tomando medidas desde lo que les convenga, transformándose hoy día, también lo voy a entrecomillar para quienes no nos están viendo, en el voto más caro del Parlamento. Y muchos ocupan esa estrategia hoy día para crecer además políticamente e incluso hacer campaña para su reelección o para postular a otros cargos. Eso es así de práctico hoy día. Hoy día existe la ley antidisco, lo que no permite es, si no se renuncia con un año de anticipación a la militancia de un partido, no se puede postular a la elección pertinente desde otra vitrina o incluso desde la independencia. Y eso, por supuesto, que habilitaría un ordenamiento, y quizás es lo más chico y lo más pequeño que podría hoy día apostar el Congreso y el actual país como está para poder avanzar en materia de sistema político. Y por eso quizás hay un grado práctico del senador Durresti, del senador Quintana, de la senadora Bensberger, de intentar llegar a este acuerdo y tratar de sacarlo rápido. Era bien difícil que naciera desde el gobierno, pese al interés de Gabriel Boric manifestado explícitamente en ENADE, luego de las dudas que quedaron con la prioridad de cambiar el sistema político. Él dijo que quiere que en este gobierno sea, pero para la Moneda resulta harto más fácil también que sea una iniciativa transversal y que tenga el respaldo del gobierno. Por eso va a ser clave hoy día lo que diga el ministro Álvaro Elizalde, secretario general de la Presidencia, en ambos temas, del traslado del Congreso, pero también de esta posibilidad de avanzar en esta reforma en paralelo, acuñando la frase de Carol Cariola de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, avanzando en las reformas relevantes del gobierno, avanzando en las reformas de seguridad, pero también avanzando en la posibilidad de que el sistema político tenga algunas novedades y cambios. Creo que eso va a ser parte relevante de lo que va a marcar la jornada hoy día en el Congreso, además de las discusiones de la agenda de seguridad.
Ya. ¿Puedo? No. sí. ¿Tiene alguna pregunta que hacer usted? No, dele nomás. Ya, es que nos vamos a proceder a servir otro plato esta mañana. A ver. Hay una carta, hoy día en el diario El Mercurio, de la presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, criticando, diciendo que en este país no pueden hacer entrevistas periodísticas quienes no tengan el título de periodismo de comunicación social. ¿A propósito de qué? De la entrevista que Carlos Peña le hizo a Felipe González. Dice, nos dirigimos a usted en representación del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de respeto y consideración hacia la profesión periodística que ha sido evidenciada en la reciente publicación de una entrevista realizada por un abogado y rector de una universidad en el cuerpo de reportaje. Ni siquiera lo nombran. Me parece que esta cuestión es francamente otro insulto y un atentado a la inteligencia y a la libertad de expresión, abiertamente. O sea, suponer a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Lo contesta en la nota de redacción que pone el Mercurio, porque en esta misma carta, esta señora Ana María Olivares Rivas, que es como firma, dice que en Chile el ejercicio ilegal de la profesión periodística está tipificado y sancionado. La nota de la redacción del Mercurio bien responde que eso no es efectivo, porque no hay sustento en la legislación chilena ni el derecho internacional, y que su visión es totalmente incompatible con la libertad de prensa y supondría un empobrecimiento inaceptable del debate político. Por visto. Nada más. O sea, de verdad es inaceptable. Para uno que es periodista o para quien ejerce el periodismo, Carlos Peña es un columnista, un pensador, un aporte indiscutible. O sea, a mí no se me ocurrió cuando vi la entrevista a Felipe González, nadie mejor para haber hecho la entrevista a Felipe González que Carlos Peña. Y además, por la profundidad, por la altura, por la capacidad intelectual, o sea, francamente, ¿qué están pensando? y si la señora Olivares, me imagino, es periodista, entenderá que los medios de comunicación están en absoluta libertad de publicar lo que se les plazca. Por supuesto. Y una conversación entre un abogado y una ex figura mundial como Felipe González, creo que no tiene ninguna duda de tener un interés público, ni siquiera periodístico. Es decir, no entender realmente la profesión que ejercemos. Y que básicamente lo que nosotros nos tiene aquí es la comunicación. Más allá de que hayamos estudiado 5 años, harto de más están los 5 años. O sea, yo hace rato que soy partidaria de eliminar la carrera de periodismo en la universidad. Y que sea un la ley de prensa que se zanjó en la década de los 90, comenzó en la década de los 90, hizo un distingo bien nítido respecto del ejercicio de la libertad de prensa. Los periodistas no titulados, por ejemplo, no están afectos al secreto de su profesión, de su fuente. En el caso de los periodistas titulados, sí. O sea, yo, por ejemplo, me voy preso si es que yo no revelo mi fuente. En cambio, tú, Rodrigo, puedes mantener reserva de tu fuente y no te vas preso. Yo no puedo ejercer un cargo de dirección ejecutiva en un estamento público, por ejemplo. No podría ser nunca director de prensa de Televisión Nacional, porque no tengo el título. Tú sí. La ley de prensa establece esas diferencias, pero las establece precisamente porque se hizo un distingo. Ok, los que tienen título de los que no tienen título, pero todos pueden ejercer. Pero se reservaron ciertas cosas solo para periodistas con título profesional de quienes no tienen el título profesional. O sea, Julio Martínez no habría podido, por ejemplo. Claro. Pero se hizo esa distinción, pero en ninguna parte de la ley dice lo que dice la presidenta del Colegio de Periodistas. No. Y perdonen la referencia tan de cerca, pero ¿alguien de que nos está escuchando pondría en duda la calidad de entrevistador que tiene Juan Manuel Pero Astorga? por favor, o sea... Al contrario, ¿no? Entonces me parece ridículo que haga corto. Y qué pena que exista esta representación de los periodistas con este tipo por de eso no cosas. estamos colegiados, po. Así es. Sí, lo que deberíamos debatir también es el rol que ha estado cumpliendo el Colegio de Periodistas en los últimos años, que más bien parecieran ser activistas políticos que efectivamente defensores de los problemas que hoy tienen los medios de comunicación, que tienen los periodistas, y en general, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Pero este ha sido un debate largamente, digamos, instalado, sobre el cual no hay, digamos, pareciera más vuelta. Así es. Oye, para hoy, ¿qué deberíamos esperar? Que un poco... Voy a bajar un poquito la revolución. Es que molesta. Sí, molesta. No lo había leído, Connie, además que me enteré ahora y como que la primera reacción creo que es la misma que tuvieron ustedes cuando la leyeron. Bueno,
atentos a la discusión de la ley antiterrorista en la Cámara de Diputados. Se incrementa el ruido respecto a esta figura del lobo solitario y el rechazo del Partido Comunista. Atentos también a lo que va a pasar en la Comisión de Seguridad del Senado, que preside Iván Flores, donde también se están revisando las reglas de uso de la fuerza y a ver si se concreta finalmente. Varios borradores circularon ayer de la centro-derecha para reponer la justicia militar, pero están intentando llegar a un consenso para poder presentarlo unitariamente. Yo le pondría harto ojo también a lo que va a ocurrir con Evópolis. Me parece que ahí está el voto disidente dentro de Chile Vamos y con bastantes argumentaciones. Y esto genera un quiebre entre amarillos, y esto genera un quiebre entre demócratas. O sea, tiene más coletazos lo que se está discutiendo en torno a la justicia militar y por ahí yo creo que hoy día va a decantar la agenda en el Congreso al menos. El presidente se va a la región de O'Higgins, va a estar Rodrigo Sánchez con él, así que también les vamos a ir contando lo que pasa en el día. Muy bien, pues Rodrigo Bravo, vamos conversando durante el día. Así es. Buen día. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.